Había matado a Park Seo. Había matado al jugador. El cuerpo yacía inmóvil frente a él, frío, lo suficiente para que la realidad lo golpeara con todo su peso. Con la muerte del jugador, se abría un vacío imposible de ignorar. La historia de leyendas heroicas de Aran, aquella destinada a culminar con la derrota del jefe final y la salvación del mundo, había terminado incluso antes de comenzar. Pero ahora eso ya no importaba. Lo verdaderamente importante era lo que había aparecido justo después de matarlo. El título flotaba ante su conciencia como una marca ardiente. Subjugador, Corinne Lorque. No era la primera vez que veía una pantalla de estado. Ya la había vislumbrado cuando la sombra de Park Seo lo engulló y quedó atrapado dentro de ella. Aún así, su corazón comenzó a latir con fuerza, acelerado, casi violento. Nadie entendía mejor que él cuánto había ganado Park Seo gracias al sistema. Al invocar su propia pantalla, la expectativa explotó en su interior, solo para estrellarse contra la realidad. El estado de Corinne Lorque aparecía lleno de sellos, bloqueos y restricciones. Intentó acceder a la elaboración, al inventario, a las habilidades. Todo fue rechazado una y otra vez. La frustración lo recorrió entero, cruda, irritante, casi insultante. Aquello no era mínimo. Era una burla. Otros gritaban el nombre de la pantalla de estado y moldeaban su destino con puntos, armas legendarias y atajos absurdos. El fastidio tuvo que esperar. Había algo más urgente. Alicia Arden seguía viva. Apenas. Su respiración era irregular, su cuerpo temblaba, pero aún podía emitir sonidos débiles. Él lo supo al instante, visión borrosa, palabras arrastradas, equilibrio perdido. No había dudas. Veneno de rana duque. No era letal si se trataba a tiempo, pero drenaría su vida lentamente si la dejaba así. Llevarla hasta Merkabah tomaría horas. Demasiado. Así que actuó allí mismo. Detuvo la hemorragia con decisión, ignorando el dolor desgarrador que provocaba. El grito que escapó del cuerpo de Alicia sacudió el bosque, crudo, desesperado, como si el aire mismo vibrara con su sufrimiento. Aún así, no aflojó. Sabía lo que hacía. Lo había hecho antes. Vivir sin sistema te obligaba a aprender estas cosas. Cuando la sangre volvió a brotar violentamente por la herida abierta por el Beowulf, actuó rápido. No había tiempo para compasión. Usó lo que tenía a mano, incluso el cuerpo de Park Seo, para que ella resistiera el dolor sin destrozarse la lengua. No era su mano, y eso era suficiente. 3 años en ese mundo le habían enseñado lo necesario. Sabía preparar un antídoto básico. Encontró los ingredientes cerca, agua, una olla de hojalata, incluso una bolsa abandonada que, con toda probabilidad, Alicia había soltado al lanzarse a salvar a Park Seo. Mientras el antídoto hervía, el cuerpo de Park Seo fue apartado. La muñeca que Alicia había mordido estaba destrozada hasta el hueso. El olor de los ingredientes era repugnante, especialmente las entrañas de rata cornuda, pero funcionaban. Alicia apenas reaccionaba, atrapada entre el veneno y el dolor, quizá convencida de que estaba muriendo. Él, en cambio, lo tenía claro. La gente no muere tan fácilmente. Cubrió sus ojos con un paño humedecido y dejó que descansara. El antídoto estaría listo en media hora. Hasta entonces, necesitaba pensar. Había retrocedido 3 años, justo antes del tutorial y del ingreso a la academia. El eje del mundo giraba alrededor de ese lugar. Ahora, sin embargo, no podía contar con el sistema. No tenía pestañas, inventario ni creación de objetos. Y aún así, Park Seo había perdido incluso con todo eso a su favor. Confiar en ayudas futuras no bastaría. Necesitaba algo distinto, algo fuera del sistema. Y lo tenía. Con el dedo, trazó una letra antigua sobre la tierra. Viento. El fuego que hervía el antídoto respondió, oscilando suavemente. Funcionó. Magia rúnica. Letras antiguas cuyo significado era poder en sí mismo. Era lo único que había aprendido en la iteración anterior, lo único que podía usar alguien sin talento mágico. Lo siguiente era mucho más peligroso. Un precepto, un compromiso. 3 elementos unidos como una de las reglas más poderosas de ese mundo. No eran habilidades ni estadísticas. Eran configuraciones ocultas, reservadas para explicar el poder de los jefes. Antes no se había atrevido. El riesgo era demasiado alto. Ahora no tenía opción. Se mordió la yema del dedo hasta hacerlo sangrar y comenzó a grabar runas en su propio cuerpo. El dolor fue inmediato, abrasador, como metal al rojo vivo atravesando la carne. El primer grabado fue el deber, no ignorar la desgracia de los buenos. El peso de ese voto se asentó sobre él como una losa invisible. Su cuerpo se volvió pesado, denso, cargado de significado. Sabía cómo funcionaba. Mientras fuera consciente de la desgracia de alguien bueno, el deber se activaría, devolviéndole poder en proporción al karma involucrado. No tenía que salvar a todos. Solo a aquellos cuya desgracia entrara en su campo de percepción. Luego vino la restricción.
Decidió renunciar por completo a la percepción espiritual. Al reducirla a cero, quedaba fuera de las reglas de interacción con los espíritus. Ellos no podrían afectarlo, ni él a ellos. A cambio, su poder contra existencias físicas aumentaría de forma brutal. Era la misma restricción del mago rúnico más poderoso del mundo, Baltasar. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El dolor volvió a atravesarlo mientras las runas se sellaban en su carne. Finalmente, llegó el compromiso. No hubo duda. Salvaría el mundo. Así, con el cuerpo marcado, el sistema inutilizable y el destino del mundo sobre los hombros, Corinne Lorque dio el primer paso real en un camino que nadie había recorrido antes. No como jugador, no como héroe elegido, sino como alguien dispuesto a cargar con el peso completo de ese mundo, cueste lo que cueste.